I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 1, and verse Me 20. dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y nuestro tema en esta mañana será el evangelismo auténtico, porque esto es lo que creo que estos 5 versículos delante nuestro realmente exploran. Y empezamos en este primer versículo, el 24, las aflicciones que faltan. Y ya sé que es un encabezado un tanto extraño, pero mira lo que dice aquí. Sufrimientos que traen gozo. Sufrimientos que traen gozo. Y lo vemos aquí en otro lugar, en un lenguaje muy similar, en Filipenses también, capítulo 2, versículo 17. Y en la siguiente epístola también, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 7. Son el mismo enunciado. Sufrimientos que traen gozo, sufrimientos que deben ser llevados por amor al pueblo de Dios. Y él podía ver el propósito detrás de todas estas cosas y todo lo que resulta como esto. Y esto hace parte de la vida cristiana. Y esto se aplica realmente a la testificación, al evangelismo. Porque tú no puedes decir que no hay oposición, que que si allí no hay problemas o rechazo, si no sufres este tipo de desventajas de alguna manera en la vida, pues es muy posible que en realidad no estamos siendo testigos ni estamos representando al Señor. Realmente no estamos realmente representándolo en esta vida. Porque estos sufrimientos de los que se nos habla hacen parte de la enseñanza bíblica. Y el apóstol Pablo sufrió todas estas cosas como proclamador de la palabra que fue. Y estas son lecciones de gozo que aprendemos en sus sufrimientos. No, no es que hayan sido problemas fáciles de llevar o que sencillamente eran tan superficiales que causaban gozo. No, eran profundos y tremendos. Pero desde luego, mirándolos, si podemos ver el propósito detrás, traían gozo. Porque esto, según la experiencia que el apóstol Pablo tenía, era necesario para cumplir el propósito al que había sido enviado y que el evangelio avanzara. Y entonces dice la escritura: me gozo en lo que padezco por vosotros. Bueno, la vida cristiana está ligada al rechazo y a la dificultad, y esto fue verdadero para él. Y, y a lo largo de nuestras vidas son permitidos muchos sufrimientos por parte del Señor. Y allí nosotros aprendemos sacrificio por Él y del trabajo para Él. Y hay muchas otras lecciones, también de dependencia, de fe, de cosas que realmente nos sorprenden, grandes necesidades, de manera que nosotros aprendamos a confiar en Él y a aprender de Él y a probarle a Él. De manera que Él nunca nos deja, nunca nos abandona, sino que Él está a nuestro lado. Oh, queridos amigos, ese cristianismo de media clase privilegiado que no saben nada acerca del rechazo y que desde luego no se esfuerzan demasiado por el Señor, ni tampoco son testigos fieles. Entonces vienen a ser bastante suaves y fáciles, no pueden experimentar aflicción del enemigo de las almas, pero desde luego sí que fue la experiencia del apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora él, él se dirige aquí a Colosas, a los colosenses, pero no solo para ellos, sino que se dirige también a todos los gentiles. Él fue el apóstol de los gentiles para esta época. Y entonces él usa aquí este lenguaje curioso en el versículo 24 y dice algo como esto: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo. Él
como si completara la aflicción que fue cumplida por Cristo. Ahora, primero que todo, debemos ser muy claros en esto, que no significa que Él comparte con Dios en alguna medida el sufrimiento vicario de Cristo por los pecadores. Esto es imposible. Ningún hombre podría compartir el hecho de que Cristo, el Hijo del Dios eterno, viniera a esta tierra, sufriera y muriera en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Solo Él pudo haber hecho tal cosa, y cuando Él lo hizo, él al terminar, él dijo, consumado es decir, el trabajo ya fue totalmente completado. Así que el apóstol Pablo y otros apóstoles, testigos y predicadores de lo que Cristo hizo, de ninguna manera, de ningún modo, comparten el sufrimiento vicario de Cristo. Las aflicciones de Cristo, que nosotros sabemos y que sufrió por la hostilidad y la oposición, nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo y nosotros podemos compartir, como Cristo sufrió rechazo y menosprecio, nosotros también. Y Él le enseñó a sus discípulos, si ellos me persiguen, si les persiguen a ustedes, me están persiguiendo a mí también. Y si me han perseguido a mí, les perseguirán a ustedes. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice que Él completa, y esto también aplica para ti y para mí, las aflicciones de Cristo. ¿Qué es lo que compartimos? No el sufrimiento vicario de Cristo como sustituto nuestro, no, sino el rechazo de Cristo y la hostilidad hacia Él. En mi cuerpo, es decir, en mi carne, dice el original, pero quiere decir en mi cuerpo, porque Él fue latigado, apedreado. Todo tipo de sufrimientos tuvo el apóstol Pablo por amor a su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Y entonces él comienza a hablar acerca de la iglesia y se nos enseña en la palabra que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Hasta la cabeza sufre. Si duele algún órgano, entonces hay un sufrimiento también en la mente y en todo el cuerpo. Y es así también con la iglesia. Y si nosotros sufrimos por amor a Cristo, Cristo comparte ese sufrimiento con nosotros y se identifica con nosotros. Somos socios con Él. ¡Qué privilegio! Ser un socio de Cristo y compartir, tomar parte de sus sufrimientos. No a la forma de los sufrimientos de Cristo, que Cristo tuvo que llevar para la redención de los pecadores, sino más bien compartir el rechazo, el repudio. Entonces dice que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces son sufrimientos que le complacen en algún sentido, por decirlo así. Y esto desde luego tiene que ver con el evangelismo auténtico. Algunos se preguntará por qué. Bueno, pues aquí empieza. Cuando sufrimos, cuando estamos listos para sufrir por Cristo, que realmente estemos complacidos por ser usados por Cristo, sea cual sea el costo. Y esta es la primera parte del verdadero evangelismo. Y ahora nos movemos al versículo 25 y 26 en particular. Y mi segundo encabezado es el misterio sublime. Dice, del cual fui hecho ministro, sirviente del siervo del Evangelio, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, pues aquí dice, cumplidamente, esto nos recuerda cómo las profecías fueron hechas, de cómo incluso los gentiles serían alcanzados y añadidos a la iglesia y salvos. Pero el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos, el sublime misterio, dice aquí, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio oculto. ¿Qué es eso? ¿Qué misterio? Bueno, pues es el mensaje del Evangelio. Es la revelación de Cristo. La conversión de los gentiles. Cuando el apóstol habla del misterio o del secreto, él se está refiriendo a algo que no ha sido revelado. Algunas personas dicen que el gran misterio es sencillamente que los gentiles serían salvos. Eso es parte de eso, ¿sí? Algunos otros dicen que
el misterio es la persona de Cristo y también es parte del misterio. Otros más dicen que el misterio es el plan de salvación, el evangelio y la encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz del Calvario y resurrección, cosas que en el Antiguo Testamento no fueron vistos de manera clara y completa, y eso en parte también es cierto. Y nosotros debemos decir que todo esto junto está allí compacto. La, el mensaje claro del Evangelio, la encarnación, el sufrimiento de Cristo, la resurrección, nuestra salvación asegurada por Cristo, todo esto hace parte del misterio. La revelación de Cristo mismo, sus perfecciones, su divinidad, su santidad, sus milagros de compasión, su muerte en la cruz del Calvario, por supuesto, y su resurrección, Cristo y su gloria y sus maravillas. Y entonces los gentiles serían traídos a Sión, el reino de Dios, y que no sería compuesto ahora de solamente judíos elegidos, sino también de gentiles elegidos juntos. Y todas estas cosas conforman el misterio al que se refiere Pablo. Y estas cosas fueron reveladas en el Antiguo Testamento, claro que sí, pero de una manera más sombría, con un velo. Las personas sabían a partir de los sacrificios, sabían que Dios haría algo para quitar el pecado. Y allí en los tiempos del Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial enseñaba que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecado y que una ofrenda debía ser hecha. Y también podemos ver en el libro del profeta Isaías, si leemos el capítulo 53, tú puedes decir, mira, allí está el Calvario de manera muy clara. Pero no fue demasiado claro para ellos. Aún así estaba un tanto velado, estaba como con sombra. Pero la gente desde luego podía ser salvo en el Antiguo Testamento confiando en la misericordia de Dios y en la provisión para el pecado, para y la promesa, la fe en que el pecado sería perdonado por el sacrificio que se ofrecería. Pero no se sabía cuándo. Y el apóstol Pablo nos dice en la epístola que, que antiguamente los escritores buscaban diligentemente en las escrituras y ellos miraban tales escrituras como las de Isaías 53 y se preguntaban, pero ¿cómo y cuándo? Pero desde luego los detalles no fueron dados a ellos. Ellos aún así confiaban en la misericordia de Dios y en la misericordia de la revelación que ellos tenían. Pero desde luego ellos se maravillaban cómo era que esto iba a suceder y entonces se revela esto completamente en el Antiguo Testamento. De manera que sí hay como una especie de secreto, un misterio velado en muchos aspectos. Pero el versículo 26 nos dice que ese misterio que había sido oculto desde los siglos y edades. Escuche estas palabras, porque desde luego también se refiere a nosotros, pero que ahora ha sido manifestado, es decir, abierto, mostrado a sus santos. Esos somos nosotros, sus santos. Entonces ahora sí tenemos un enorme sentido del privilegio y de la responsabilidad que nos es dada. Esto hace parte del auténtico evangelismo. La necesidad que nosotros tenemos de entender, de tener un sentido de privilegio, de cómo este secreto ocultado por generaciones ahora es revelado a sus santos, a nosotros. En las escrituras lo tenemos. Nosotros hemos sido los portadores de este misterio por la revelación de Dios y nosotros tenemos además la responsabilidad. El silencio de los cristianos es un desastre porque se les ha dado el más grandioso ministerio y privilegio de la luz y el entendimiento, un secreto que les fue revelado a ellos y que si no lo dan a conocer, qué tragedia, una iglesia quieta que no obre para el Señor, una iglesia que no alcance a los incrédulos.
Ese es el efecto que debe tener esta revelación, un sentido de responsabilidad y hace parte del auténtico evangelismo. Y aquí está entonces el siguiente encabezado, y es que nosotros desde luego debemos ser retados por este privilegio. Versículo 27, la aplicación. A quienes Dios quiso dar a conocer, a aquellos a quienes Él dio esta revelación es a nosotros, así que tenemos una gran responsabilidad. Y esto nos trae a nuestro tercer encabezado, en el versículo 27. Una vez más, estamos hablando acerca de la obra de Cristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. El tercer encabezado es el tesoro de Cristo, el alcance, el tamaño, el valor del, del tremendo sentido de la riqueza que se nos ha dado a nosotros en este misterio. Notamos inmediatamente que la iniciativa es de Dios. Fue Dios quien dio a conocer esto. Hombres y mujeres nunca hubiesen podido encontrar esto porque nunca lo buscaron de manera sincera ni podemos. Es Dios quien lo revela. Es un misterio que se nos ha revelado de parte de Dios. Las grandes riquezas. El oro no sobrevivirá toda la vida. No, el fuego y el final de los elementos, cuando la presente creación será destruida y renovada, y de manera gloriosa y maravillosa seremos llevados a la eternidad. El oro no sobreviviría, nada sobrevivirá, el juicio eterno. Lo único, lo único será nuestra fe en Cristo, porque todos los bienes materiales, si los poseemos, o todos los lujos de los que tengamos, no servirán de nada para llevarnos a la eternidad. Todo falla, todo falla. Solo hay una cosa que tiene valor eterno, y es la redención en Cristo Jesús, la vida eterna que Él nos dio. Eso sí que es riqueza, esa sí que es la riqueza última, el perdón, la vida espiritual, que será para siempre, está ligado a la eternidad, ser aceptados por Dios, tener un nuevo carácter, una nueva forma de ver las cosas, luz y entendimiento. Y el cielo mismo, nada se puede comparar con esto. El lenguaje del apóstol está lleno de riqueza. A quienes Dios quiso dar a conocer, esto es lo que tenemos, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilla tenemos en estas palabras que presentan a Cristo. La persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es convertida, pero el objetivo principal acerca de todo esto es que tenga a Cristo y que pueda pertenecerle a Él y que venga con un interés primario. ¿Esto es posible? Que puede ser posible que un verdadero creyente no tenga a Cristo como su principal objetivo y que sea algo mundano y falible lo que realmente tenga el primer lugar en su vida e interés. Qué tragedia sería esto. Cristo debe ser nuestro interés, nuestro objetivo. El puritano Thomas Watson decía, Cristo es en nuestros corazones. De la misma manera que el dinero está en el corazón del materialista, del hombre rico que solamente piensa en las posesiones y en las cosas de este mundo. Pero para el cristiano, su principal interés, ¿cuál es? Cristo, porque Cristo está en su corazón. Y así es, ese es nuestro gran objetivo. Él es aquel que, ah, que merece toda nuestra gloria,
toda la gloria. Él es nuestro Señor, quien dirige nuestras vidas. Y lo que Él diga, nosotros lo obedecemos. Él es nuestra defensa y protector, quien nos toma y nos sostiene cada día de la vida. Él es nuestro Padre, y Él es nuestro guía. Mira estas cosas. Jesús, mi pastor, amigo y hermano, dice John Newton, mi profeta, mi sacerdote y mi rey, mi Señor, mi vida, mi principio y mi final. Acepta la adoración que te traigo. Él es aquel que debe ser todo para nosotros. Puedes tú decir, Cristo me ha traído a través de su Espíritu y es a quien yo quiero ser leal, sin importar lo que sea que venga. Él es aquel a quien debo proclamar, sin importar qué tan difícil pueda ser. Y aunque la gente esté contra mí, Él es aquel a quien yo prefiero por encima de todas las tentaciones en este vano y pasajero mundo presente. Y Él es la clave, la llave para la vida eterna, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que necesitamos. Renovar un grandioso sentido de la preciosidad y del valor de la salvación. Y esto debe ser así para poder motivarnos a la testificación de todas estas cosas, ya que se nos está hablando aquí acerca del evangelismo, el privilegio y la responsabilidad que viene junto con este privilegio que se nos es dado a nosotros, este grandioso misterio. La gente en el mundo puede pensar que en el plan de salvación, y pueden incluso entender la teoría, pero si no lo sienten y ven que es algo real, hasta que realmente los cristianos convencidos les presenten el testimonio desde el corazón y les testifiquen y les muestren el tesoro de Cristo, el tesoro que Cristo es. Cristo, y que el cristiano se sienta sobrecogido por las riquezas que Cristo nos ha dado y que realmente podamos testificar y estar firmes en Él. Y entonces esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado en el versículo 28, ¿quiénes deben predicar? Y esto es acerca de los componentes de la testificación o la predicación o el evangelismo. ¿Quién debe predicar? Y dice entonces aquí, ¿a quién anunciamos? Perdón, ¿quién debe ser predicado? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, lo primero es advertir a todos los hombres. Quizás pienses que el apóstol quiere decir que él advierte acerca de las catástrofes, que quizás él esté advirtiendo acerca de alguna caída. Bueno, eso es una buena cosa que hacer, pero es una cosa que no se hace lo suficientemente en estos días. E incluso advertir acerca de la ira. Bueno, quizás sean cosas buenas para tener dentro de la predicación, pero eso no es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Cuando él dice anunciar o amonestar a todo hombre, amonestarlos, advertirlos, esta palabra lo que se traduce es realmente como no solo advertir, sino más bien como exhortar, como una especie de exhortación. De hecho, en nuestra Biblia en español Reina Valera está bien traducido del griego, del sentido que brinda, y es amonestando, amonestar, como llamar a razonar al respecto, persuadirlos. Eso es lo que quiere decir realmente. Este término persuadir es un término usado en el libro de los Hechos y es una palabra hermosa. Y esa es la idea aquí. De manera que enseñando a todo hombre en toda sabiduría, es decir, que estas cosas reten la mente de las personas, que piensen en las cosas de Dios y que se den cuenta de las cosas que están equivocadas, que no son valores, que no son valiosas.
los cristianos deben venir y razonar de manera que estas cosas sean presentadas a la mente de los hombres y que veamos que la persuasión hace parte de la presentación del Evangelio. Ahora, cuando hablamos del Evangelio aquí, él está hablando en términos un poco más generales. ¿A quiénes predicamos? Bueno, pues lo que hacemos es razonar con las personas de manera que las personas puedan pensar en estas cosas. ¿Y qué es lo que debemos poner en mente? ¿Qué es lo que debemos razonar? ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues el apóstol Pablo aquí nos dice que cuando él está predicando a los gentiles y alcanzando a los gentiles, en aquellos días eran días de mucha idolatría y todos ellos eran idólatras. Habían muchos ídolos, muchos dioses, por así decirlo, y había como una especie de universalismo. Bien, en este en ese país o en esa ciudad habían personas con diferentes ídolos y dioses y en otro país otros dioses y en otros países y otras personas tenían otros ídolos y dioses. Así que muchos de ellos son similares, pero ciertamente habían dos o tres en cada cultura que son principales y a los que la mayoría de la gente, vamos a decir, adoran. Así que hay una especie de universalismo diciendo, no importa cuál dios o de cuál ciudad o de cuál país, todos son los mismos y tanto como tú pues hagas tus sacrificios y tus ceremonias y demás, pues entonces tú vas a tener buena fortuna. Y desde luego había gran superstición al respecto y el politeísmo daba pie a este universalismo. Ahora, Pablo hablaba acerca de un único Dios. Así que cuando Pablo iba y decía, bueno, retaba a ese Dios principal, digamos. Y entonces Pablo lo que decía, bueno, si toda tu fe y confianza está en ese Dios, entonces tú estás perdido. Solo hay un Dios, solo hay un Dios vivo, solo hay un único camino de salvación. Y todo lo que tenemos que hacer es buscarle. Ahora, nosotros hoy en día tenemos el mismo problema. Tenemos eh, 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 idolatría también en Occidente. Y las personas lo que dicen hoy en día es, bueno, lo importante es que tú sigas alguna buena teoría, ¿no? Algún buen sistema. No importa si eres gnóstico, agnóstico, lo que quieras. No, hay una persona santísima que te creó y que es el creador de todas las cosas. Y un día tendrás que dar cuentas ante él y un salvador. Y entonces nosotros debemos poner estas cosas en las mentes de las personas, razonando con ellos, no de manera nominal ni de manera vaga. Debemos tenerlo claro en nuestro entendimiento y creencia. Y estas cosas debemos retar la mente de las personas. También la torpeza que representa a desafiar y ofender a Dios. Estas cosas debemos razonarlas con los perdidos y debemos de alguna manera intentar convencer a las personas de la torpeza y futilidad del materialismo, de vivir solo la vida para las cosas de este mundo, una vida muy estrecha, lejos de las cosas de Dios, un mundo que está en decadencia y que solamente ah, avanza hacia la muerte. No, debemos confiar en el Dios vivo y además debemos convencer a las personas acerca de la pecaminosidad del pecado, valga la redundancia, y del poder progresivo del pecado. Y debemos convencer a las personas del terrible estado de la condición perdida delante de Dios y todas estas cosas debemos presentarlas y buscar la manera de persuadir acerca también del amor y misericordia de Dios y de lo que Él ha hecho y de las maravillas del amor de Dios a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando, dice aquí, como poniendo cosas en sus mentes, razonando, enseñando. Este es otro componente del verdadero evangelismo, enseñar, enseñar. El viejo Juan Calvino, acerca de esto, él decía lo siguiente, incluso las personas más educadas y más aprendidas, por más eruditos que podamos ser. Y aunque estemos llenos de títulos y estudios, incluso el más enseñado de todos, el más erudito, somos alumnos en una escuela. Y desde luego ningún maestro bíblico puede estar
por encima queriendo pensar que es lo máximo, no, sino que debemos enseñar, enseñar y aun que somos, aunque tenemos que enseñar, tenemos que estar también aprendiendo constantemente de su santidad, de su poder y saber que Él es un Dios, un juez, pero también Dios de amor, que ha hecho un camino de salvación. Nosotros no debemos tratar a las personas perdidas como si fuesen mm, como menospreciándoles, como si fueran, perdónenme la expresión, como si fuesen tontos. No, nosotros, porque incluso pueden tener una mente grandiosa. No, pero nosotros debemos enseñarles este grandioso secreto que nosotros tenemos aquí, que son cosas que afectan el presente y el futuro, y es algo que no debemos olvidar. Cada mensaje que nosotros presentamos, cada testimonio que nosotros presentamos, debe ser presentado y presentado antes de manera que este mensaje realmente tome sentido en los corazones de las personas. Hace un momento cité un verso de John Newton y recuerda que John Newton se convirtió mientras traía esclavos. Él era un traficante de esclavos y una tormenta que hubo en la mar le asustó tanto que él pensó que la nave se iba a hundir y el océano estaba totalmente picado, estaba bravo el mar ese día y él estaba totalmente aterrado por lo que iba a suceder. Y en ese momento él clamó y clamó a Cristo. ¿Cómo es que vino él a Cristo? Si él era un rebelde, la mayor parte de su vida era un rebelde, desde su juventud. Y él vino a Cristo por la instrucción que su madre le dio desde la edad de los 4 años. Y ella, postrada de rodillas, le enseñaba el Evangelio una y otra vez. Y todas estas cosas vinieron claramente a su mente cuando siendo adulto estaba aterrorizado por su vida como un joven adulto. Así que son cosas que nosotros debemos mencionar. Nos acordamos de William Carey, el gran misionero. Él escuchó el Evangelio, él escuchó el camino de salvación. Pero él no fue cristiano por un tiempo, hasta que él hizo algo que le avergonzó profundamente. Hoy en día podríamos decir que es algo menor, pero para él fue algo enorme, un fraude, algo deshonesto, y eso lo avergonzó profundamente. Y entonces aquellas cosas que él había escuchado antes, por fin vinieron de manera clara a su mente y le trajo al arrepentimiento y a su salvación. Podríamos mencionar a otros, pero el tiempo no nos lo permite. James Montgomery, el gran escritor de himnos, él vino a las cosas de Dios y fue enseñado en esto, pero vino a ser un rebelde y era un escritor de noticias en su día en un periódico, pero no fue sino hasta que ya era un adulto mayor que realmente vino al Señor. Todo esto basado en las cosas que le fueron enseñadas en su vida más temprana. Por eso el apóstol dice aquí, por eso dice a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando, poniendo a todo hombre en toda sabiduría, enseñando los fundamentos del Evangelio, la misericordia de la condescendencia de Cristo que vino a esta tierra, a una muerte tormentosa, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de conocer a Cristo, enseñar en la esperanza de que sea el poder del Espíritu Santo lo que traiga el arrepentimiento a las personas, pero también enseñar acerca del futuro. Porque puede ser que mucho más adelante las personas se conviertan con base, perdón, a lo que nosotros les hemos enseñado. Así que hemos visto lo importante que es la persuasión y la enseñanza de las doctrinas básicas. Nuestro tiempo ha terminado, pero estos fueron algunos de los componentes del verdadero evangelismo. Debemos presentar a cada hombre, colegas del trabajo, familiares, hombres y mujeres, personas con las que viajamos en un viaje largo, con conversaciones que se desarrollen, personas con las que conversamos cada día, a cada hombre, a cada mujer.
completando perfectamente esta salvación que solamente es en Cristo Jesús. No solamente para personas inconversas, sino también a personas espirituales, convertidos a Cristo, que todo esto sea meditado. Presentando perfecto a Cristo Jesús. Nosotros hemos visto 4 encabezados en este día. Primero, el placer del apóstol por el sufrimiento. No por el sufrimiento en sí mismo, no es que él hallara placer en sufrir, sino por el objetivo que se alcanzaba por medio de esos sufrimientos. Y eso era lo que le causaba gozo. Y por supuesto nosotros también quizás suframos en nuestro ministerio de testimonio. El segundo encabezado fue el misterio revelado y cómo debemos nosotros tener un gran sentido de privilegio y de la responsabilidad que hemos nosotros de los cuales hemos sido beneficiados. El tercero ha sido el tesoro de Cristo. Cuanto más nosotros lo valoremos y seamos más conscientes del gran tesoro que tenemos, más lo proclamaremos y mejor testificaremos de él. Y en cuarto lugar, los componentes del testimonio: la enseñanza, la persuasión, mostrar los hechos de la redención. Eso es suficiente en esta mañana y espero que te haya persuadido a través de estos versículos, que hayamos podido aprender cosas acerca del verdadero evangelismo. Ahora cantemos juntos nuestro siguiente himno, himno 440. Cuán grande es el tesoro que poseemos. May the grace of the Lord Jesus Christ,
Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la compañía y comunión del Santo Espíritu descanse continuamente con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.